Cuando hablamos de arte y sus manifestaciones, es inevitable reconocer ese punto en el que se produce la magia, ese instante en el que la obra de arte conecta con nosotros, espectadores, y nos hace entender, vivir, sentir. Esta es una de las muchas razones que nos impulsa a buscar relacionarnos con el arte, a consumirlo, a vivirlo, incluso a crearlo. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy con Melania Urbina, una actriz que por esta temporada ha aceptado el reto de entrar en la piel de un personaje cuya existencia incomoda, nos cuestiona y nos hace enfrentarnos a los más diversos temores. Al mismo tiempo, nuestro informe central nos llevará a recorrer la ruta de algunos de los más emblemáticos centros culturales de la ciudad, cuya apuesta por el arte y la educación cumple un papel muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Acompáñenos en este paseo y siéntanse bienvenidos y bienvenidas a Presencia Cultural. Melania Urbina, ya lo sabemos, es una actriz muy talentosa, carismática, con mucha dulzura que traspasa la pantalla. Estamos acostumbrados a verla en papeles de televisión, también en el teatro. Yo recuerdo mucho a Melania de muy joven en el teatro y es una grata sorpresa encontrarla ahora en un papel protagónico de una obra que se llama Cómo aprendí a manejar, escrita por Paula Vogel, que ganó un premio Pulitzer por esta fantástica obra. Ha sido dirigida aquí en el ICNA Cultural por Juan Carlos Fischer y en el cual se desenvuelve Melania con mucha solvencia. Cómo aprendí a manejar es una obra inteligente, durísima, que interpela al espectador sin anestesia sobre un tema incómodo de ver, pero ante el cual no podemos voltear el rostro: la realidad del abuso infantil. Melania, el tema de la obra es un tema complejo, es duro, es incómodo, pero es muy real. Sí, lamentablemente. Sí, entonces, en ese sentido, cuando te llega a ti la posibilidad de abordar este personaje complejo, hermoso, ¿cuál fue la primera idea o sensación que surgió? Mi primer impulso inmediato fue sí, quiero formar parte de esto. Cada vez siento con más claridad que el arte, el teatro, los proyectos que llegan a mi vida tienen un motivo mayor que solamente la chamba o un reto actoral. Tienen que ver con ser un canal, primero, de sanación para mí misma, de alguna manera. Si bien yo no he vivido una experiencia así, creo que todos de alguna manera podemos sintonizar con ese tipo de sensación. Todos hemos sido abusados alguna vez, de alguna forma, y hemos sido abusadores también, de alguna manera. Y la posibilidad también de ser un canal para otros. Para otros, ya sea el público que venga a verla o para algo más grande, porque yo también creo en una cuestión de energía y una cuestión sistémica. Siento que es necesario hablar de estos temas porque hay algo más grande que comienza a sanar y a reconciliarse, ¿no? Porque al final lo que queremos es el perdón en el término más amplio, ¿no? No se habla de perdón ni legal, ni lógico. Los que tengan que pagar las consecuencias de lo que hacen lo tienen que pagar. Pero a un nivel más amplio, incluso de perdón hacia uno mismo. Claro. Es importante, es sanador. Y es interesante porque los personajes principales, que es la joven abusada y el abusador, siento que no son juzgados, no son el bueno y el malo y el bueno, el que debería ser castigado. O sea, se les trata con respeto a ambos, a pesar de sus lados horrorosos o no. Es que el ser humano no es solamente una cosa, ¿no? No, claro. Un ser humano puede tener un lado horroroso y muy oscuro, y eso la complejidad del ser humano hace que pueda convivir en esa oscuridad también una luz. Y también funciona esa oscuridad, y funciona y puede ocupar ese lugar porque existe esa luz. ¿No? El abusador no es el
el personaje malo del cuento que viene y evidentemente te va a hacer daño. También tiene mucha luz y muchas cosas lindas que son los que finalmente crean el ambiente para que se dé el abuso. Por supuesto. ¿No? Hay también, en este tipo de abuso, ¿no? Donde hablamos de relaciones cercanas y familiares, donde la víctima quiere al abusador, porque también el abusador le da cosas, le da comprensión, le da amor, le da otras cosas, y a través de eso también se genera el contexto para que el abuso se dé. Entonces es bien complejo esta forma de abuso, digamos. ¿Cuáles son los puntos de partida? Tú como actriz, cuando te dan ese texto, que además es una persona muy joven, o sea, interpretas a esta chica desde que tiene 11 hasta que tiene 18. ¿Cómo empiezas a construirlo? O sea, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta chica? Bueno, lo genial, lo absolutamente genial de la obra a mí me parece que es que la historia te la cuenta la mujer adulta. La mujer adulta que tiene ya casi 44 años y que que de alguna manera sobrevivió y que tiene la perspectiva y la distancia para poder contarte su historia. Totalmente. Si es que la historia se contara en tiempo real y fuera lineal, probablemente sería insoportable para el público. Sí. El público no podría aguantar la información. Pero la genialidad de la obra es que tú de arranque ves a una mujer adulta que te dice, tranquilo, voy a contar mi historia, y que además usa el humor como recurso para contar una historia, como esas personas que para contarte algo terriblemente dramático hacen chistes porque si no, no pueden contártelo, porque si no, no la hacen. Totalmente. Simplemente. Entonces, también hay este recurso en la obra donde ella con mucha ironía y con mucho humor te cuenta de su infancia, de su familia, y también la forma en la que se cuenta, ¿no? Porque ella usa, o sea, es como casi como una charla, es como una charla un TED Talk, total, donde se sirve de actores, de actrices y actores literalmente para contar su historia. Entonces los actores entran y salen todo el tiempo, no es que son el personaje todo el tiempo, lo que también te da una distancia. En este caso soy yo la que hago de mi personaje de niña, desde los 11 hasta los 18, pero no dejas de ver a una mujer adulta, y eso también te permite tener como la distancia para poder soportar lo que ves, ¿no? Entonces, y el hecho de que salgas y entres todo el tiempo también te da un alivio. Es como te voy a enseñar una escena bien fuerte, pero corte, ahora soy yo adulta y mira lo que pasó, dice lo que pasó, esto fue lo que yo sentí, entonces el público puede respirar. Eso tiene que ver con la brillantez de la escritura, ¿no? Del texto. Que es una genialidad. Sí, yo me enamoré de la obra por la forma en la que te lo cuenta, es una genialidad. Es una genialidad porque cuida al actor también, cuida, o sea, yo creo que ella es tan consciente del tema tan difícil del que está hablando, que además hace relativamente poco ella cuenta que es su propia historia. ¿Qué sucede, digamos, como grupo humano de artistas escénicos cuando llega el momento de los procesos de ensayo que moviliza? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace? Es hermoso cuando se movilizan cosas verdaderas, pero también es delicado y tienes que tener un entorno que pueda contenerte, que pueda permitir que eso se lleve desde un lugar sanador y no te lleve a lo contrario. ¿Y de qué manera esa obra sientes que pueda haberte sanado a ti? ¿O no? De repente no, porque hay obras que no necesariamente te sanan, más bien que te llevan a lugares que de repente por momentos uno no quiere. Que no creo que sea el caso, ya me has dicho que no. No, yo entré al proyecto sintiéndome tan lista para contar la historia, sabiendo que si se abrían cosas, si se movilizaban cosas, yo estaba lista para entregarme con amor y sin que haya un riesgo de que me perdiera en el camino, en una oscuridad que... O sea, yo vengo trabajándome a mí misma hace tantos años de maneras tan profundas, de tantas vertientes y de tantos lugares, que me entregué sin miedo, sabiendo que lo que se moviera iba a ser bonito. ¿Cómo este trabajo de autoconocimiento terapéutico, como se le quiera llamar, realmente es necesario o no en determinado momento de nuestras vidas como actores, ¿no? Actrices? ¿De qué manera te ha funcionado a ti en tu larga trayectoria que tienes? A mí me ha funcionado en todos los aspectos de mi vida. Creo que mi principal objetivo no era necesariamente como actriz, sino era como ser humano, claro. Pero eso incluye
a la actriz que soy también. Y creo que, por supuesto, que le da más sentido a todo lo que hago, le da más profundidad a todo lo que hago, le da una mirada distinta a los personajes, a las historias, al por qué estoy aquí, por qué estoy con las personas que me acompañan. O sea, le da como un sentido más amplio y casi sagrado a todo lo que sucede en mi vida, incluyendo mi trabajo. No sé, me ha ayudado a desarrollar, a vivir mi vida desde adentro, sintiendo lo que tengo que sentir, sea rico, desagradable, incómodo, lo que sea, pero también he desarrollado una mirada de afuera que entiende que hay un orden, hay una razón en todo lo que sucede, hay un para qué, hay un por qué. Y eso me sostiene y me hace que viva la vida más, no sé, con más alegría. Claro. Una pregunta que puede ser muy general, pero esas grandes diferencias que existen entre trabajar frente a las cámaras de televisión y este espacio que es el teatro, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Yo soy una actriz que disfruta todo, la verdad. No soy una actriz que pone al teatro por encima de todo y que esto es lo más profundo y lo más sagrado y que la tele es frivolidad. Yo también soy una actriz de televisión y lo he sido siempre. Y lo disfruto y me gusta. En el teatro tienes pues esta oportunidad de llegar como a una profundidad, a una comunión con tu elenco, a una entrega, una adrenalina cada noche. Y ahora lo estoy disfrutando tanto, me atrevería a decir que es una de las horas que más he disfrutado en toda mi carrera. ¿En serio? Sí. Qué rico. Sí. Pero la televisión me da oficio y me da una cercanía también con la gente que es bien bonita y que yo aprecio y que yo... Mi papá murió hace 10 años y en la última etapa de su vida, ver al fondo del sitio era lo que lo hacía reír y lo sacaba de su dolor físico por una hora. Claro. Y yo veía ese milagro delante mío. Claro. Yo veía a mi papá sufrir y de pronto reírse. Y dije, ya, me van a decir que eso no es importante, que eso no es valioso. Y sentir que yo puedo generar eso en mucha gente y que por unos minutos de repente los estoy haciendo sonreír y eso les está generando químicos en su cuerpo que los hacen estar un poquito mejor o sentir menos dolor. Pero por supuesto. Valiosísimo, valiosísimo. Lo que tiene el teatro también es esta cosa que se siente la energía del público en el momento, ¿no? Y finalmente, en el momento en el que más se siente es precisamente cuando termina la obra, ¿no? Esos aplausos que no sabes de qué se tratan. Porque además es una obra que no provoca pues pararse de pie y decir, no, porque no, te deja muda, te incomoda, duele. Sí. Además yo miro al público, los miro a los ojos todo el tiempo durante la obra y veo a gente secarse las lágrimas, a gente bajar la mirada y no querer que los mire porque se sienten incómodos. Y yo ya comenzar también a disfrutar, que es fuerte mirar a la gente y es intimidante también para mí, pero también comenzar a disfrutarlo un poquito y de pronto mirar a alguien con complicidad. No sé, es como... Estamos descubriendo, creo que esta es una obra que no va a ser de una sola forma. Creo que cada día, dependiendo de quién venga, por una cuestión estadística, va a haber un porcentaje de gente que va a haber vivido lo que sucede en la obra. Sin duda. Entonces, me ha pasado también que al final de la obra se me ha acercado gente. En la última función se me acercó una chica con la voz quebrada y me dijo, gracias, porque yo he vivido esto y siento que lo he visto y que han entendido cómo se siente y la abracé. Entonces es como bien emocionante. Y después de la gente que se para también a aplaudir debe ser gente realmente agradeciendo que se pueda hablar de estos temas a través de una obra de teatro y de repente desear que se hable también en otros espacios, ¿no? Así es. Con la apertura y con la convicción de que las cosas deberían cambiar en ese sentido, ¿no? Igual es como el arte siempre es un espacio que contiene y que puede y que te permite hablar de los temas más duros con cierta belleza también, ¿no? Porque creo que es un montaje bello a pesar del tema, entonces esa es la maravilla del arte. Sí. O sea, y hasta ahora me sorprende que se subestime el arte cuando puede ser es una herramienta indispensable para el ser humano, para vivir, para sobrevivir. Totalmente. Decíamos al inicio del programa que los centros culturales cumplen una importantísima labor
al acercar el arte a la comunidad y al apostar por la educación desde diferentes aristas. Por ello, no es extraño que muchos centros culturales tengan su origen en las universidades, ya que su primer objetivo es llegar a la comunidad universitaria, agitar sus inquietudes y ofrecerles diversos caminos para encontrar respuestas o incluso multiplicar las preguntas. Creo que ahora más que nunca es importante poner atención en la enorme oferta cultural que hay en el país. La cultura es parte integral de todo el mundo, eso lo sabemos. En ese campo, San Marcos contribuye a fortalecer la identidad nacional, a trabajar por la cohesión nacional, por la cohesión social. Y la cultura en ese sentido cumple una función muy importante. Digamos, frente a una situación compleja, social, política, económica difícil, muchas veces los espacios como estos nos ayudan a tener un momento de respiro, de aire, para pensar no solamente en lo urgente del momento, sino en lo importante. Recuperar, restaurar, fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad cultural. Y cuanto más variedad hay en espacios y en zonas geográficas de Lima donde se ofrecen estas actividades culturales o se integra la comunidad con su propia cultura y con la cultura de los demás, vas enriqueciendo toda la población, vas apoyando en educación. Para construir una mejor sociedad con una mejor calidad de vida. Creo que es algo que nosotros como centros culturales, y este centro cultural lo tiene como una tarea permanente y lo asumimos además como un reto que nos anima mucho. Los espacios culturales cumplen un rol clave en las sociedades. Son espacios donde la gente puede encontrarse, puede entrar en contacto con manifestaciones culturales, artísticas diversas, pero sobre todo tienen, yo pienso, un lugar clave en la construcción de una mejor calidad de vida para las personas y una construcción ciudadana. El arte y la cultura muchas veces son espacios que nos proponen preguntas, algunas veces respuestas, y nos permiten reflexionar sobre dónde estamos como sociedad y hacia dónde queremos ir. Creo que una sociedad, un país, una ciudad rica en centros culturales es una ciudad, un país, un lugar con una mejor trama ciudadana, con una mayor capacidad de construir un pensamiento ciudadano y una mejor convivencia, además de mutuo respeto entre las personas. El Centro Cultural de la Universidad Católica, que además ha cumplido este año 29 años de labor ininterrumpida, tiene una propuesta de valor que es muy particular. En un solo edificio tiene una amplia oferta de actividades, además permanentes, una sobre la otra, es decir, tenemos cine, teatro, galería, una oferta de cursos y talleres permanente, tenemos una librería, una cafetería, espacios de reuniones. Es un centro muy vivo y con una amplia oferta en un solo espacio. Y esto sin dejar de mencionar las actividades que el Centro Cultural también hace fuera, en otros espacios, en otros distritos y fuera también de la ciudad de Lima. Como todo en la vida, en los últimos años hemos sentido un cambio muy importante con el tema de la virtualidad. Diría que nosotros no habíamos explorado antes de la pandemia la virtualidad. Ya desde hace un par de años como centro, como espacio, nos hemos abierto también a actividades híbridas, actividades pensadas específicamente para poblaciones, para espacios que no están cerca a nuestro edificio. Y es algo que creo que ha enriquecido mucho nuestra oferta, que estar pendiente, sobre todo como un centro cultural vivo como este, responder a las necesidades de cada momento. Y estas necesidades van variando y en los últimos años hemos sentido este cambio, por ejemplo, notablemente, ¿no? Como centro cultural tenemos una oferta de talleres, de cursos, de seminarios, de charlas y de diálogos permanente durante el año. Atendemos a públicos muy variados. Vamos desde niños de 3 años hasta adultos mayores. Tenemos una propuesta muy variada en temáticas. Intentamos siempre darle un espacio, sobre todo al público que quiere acercarse a nuevo conocimiento o quiere actualizar a un nivel de conocimiento o quiere conocer y aprender algo que tenía pendiente. Más de 50 talleres en los meses de enero y febrero, de manera que tenemos un trabajo, digamos, muy pensado para esa población durante ese momento. Y en paralelo, durante el año también tenemos una oferta amplia para, por ejemplo, instituciones y empresas que quieren fortalecer las habilidades blandas de sus colaboradores o de su equipo, y esto lo hacemos a través de las herramientas que nos ofrecen las artes. Creo que hay un trabajo pendiente todavía de todos nosotros como centro cultural, que es tomar más el espacio público. Por las características de nuestra ciudad,
por las características, digamos, de cómo nos acercamos al espacio público, hemos trabajado históricamente mucho puertas adentro y pienso que hay un trabajo pendiente todavía en todos los centros culturales y los espacios culturales de tomar la calle, de tomar el espacio público. Lamentablemente nosotros no tenemos todavía una estructura que nos permita las giras, ¿no? Favorecer las giras al interior del país, a lo largo y ancho de todo el Perú. Finalmente, lo que hacemos nosotros está pensado para un público. El verdadero protagonista de nuestro trabajo es el público. Entonces, ahí todavía hay un tema pendiente que pienso que hay que desarrollar. La segunda mitad del año siempre suele ser muy cargada, muy importante para nosotros. Inauguraremos el Festival de Cine de Lima, que es una actividad que toma por completo nuestra atención y además está en muchas partes de la ciudad y nos permite también llegar a otros puntos del país a través de toda la actividad virtual. Y luego tenemos una oferta de teatro muy importante. La universidad ha hecho una apuesta muy grande en la segunda mitad del año por el teatro y estrenaremos 3 obras de teatro. La galería no se queda atrás, tenemos también algunas muestras que ya están planificadas para esta segunda mitad del año y el cine también tiene mucha más actividad con programación regular y además de algunos eventos específicos como el Festival de Cine Europeo. Hemos visto luego de la pandemia una reacción muy bonita del público, una necesidad por volver a estar juntos, por volver a acercarse al cine, al teatro, a las distintas manifestaciones culturales. La exhibición Color, el conocimiento de lo invisible, se presenta en Lima gracias a una colaboración entre Fundación Telefónica Movistar y el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. El proyecto se presentó inicialmente en Madrid y posteriormente se ha llevado a cabo en otras ciudades de América Latina. Esa exhibición original cuenta con la curaduría de Miguel Delgado y María Santoyo. En el caso de la exhibición que presentamos en Perú, la muestra tiene una serie de contenidos relacionados con el análisis cultural y científico del fenómeno del color. Los visitantes van a poder encontrar información sobre las distintas interpretaciones que se van a dar del color y de las cartografías de color, desde la voz de Newton o de Goethe inicialmente, pero luego también la muestra incluye un grupo de obras de artistas peruanos contemporáneos que trabajan sus investigaciones en torno al color. Entre esas piezas destacan, por ejemplo, los trabajos que están relacionados con el manejo de los tintes naturales, que tienen una historia muy larga en nuestro país. Los visitantes a la exposición también podrán encontrar, por ejemplo, documentación sobre la primera vez que se presentó en un periódico en la ciudad de Lima, una fotografía a color, o la primera presentación en televisión que se hizo en TV Perú, de una escena a color que contó con la presencia de la artista italiana Gina Lollobrigida. La exhibición invita a los espectadores a pensar en cómo, en cierta medida, el color es una invención humana. Y, por ejemplo, hacia el cierre de la exposición hemos incluido una instalación del colectivo británico Universal Everything que plantea para los visitantes una experiencia que les permita darse cuenta de cómo hay una serie de colores que están fuera de la experiencia humana y que usualmente pueden ser percibidos por insectos o por aves, pero no necesariamente por nosotros como humanos. Entonces, el mensaje final de la exposición propone que pensemos de qué manera experimentamos una parte del fenómeno del color, de qué manera hemos construido culturalmente nuestra experiencia del color, pero cómo ese fenómeno es mucho más complejo y va mucho más allá de nuestra experiencia humana. Los invitamos a visitar la exposición Color, el conocimiento de lo invisible en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. El ingreso es libre, la sala está abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. El último ingreso está organizado alrededor de las 6:30 de la tarde para que todos puedan tener un tiempo de experiencia en sala.
Este es un centro cultural distinto a todos los que hay en el Perú. Salimos tonificados, fortalecidos, ¿no? En cierto modo orgullosos de sentirnos peruanos, porque aquí encontramos nuestra identidad y recuperar, restaurar nuestra cultura en las diversas etapas de nuestra historia. Nos preocupa formar parte de toda la nación, formar parte de nuestra humanidad y sentirnos ciudadanos del mundo y habitantes de este planeta, con nuestras actividades y nuestros trabajos que realizamos como centro cultural. O sea, la universidad, que es de desarrollo académico, con las clases, con los programas, las facultades, las escuelas, y la investigación, son dos campos fundamentales, ¿no? Pero hay un tercer campo que nosotros estamos desarrollando, y haber identificado ese tercer campo es lo más importante, ¿no? Ese tercer campo es el desarrollo de la cultura. Bueno, está dirigido a niños desde los 3 años de manera abierta. Tenemos incluso alumnos de 70 o más años que están en los talleres de folclore, de música, y hay cursos de teatro, hay cursos especializados en folclore, en arqueología, en arte. Sí, notamos que es importante estar más cerca a la gente, a la sociedad, ¿no? Realizamos actividades con nuestro folclore y nuestra banda. De músicos por las calles céntricas de Lima, y vamos a hacerlo eso de manera más sostenida y permanente, ¿no? Vamos a hacer recitales poéticos en el Parque Universitario y conciertos de música, ¿no? Con nuestra banda sinfónica de San Marcos. Hemos identificado que los conjuntos de arpa y violín son los grupos que están más conectados con el mundo popular. Celebran fiestas de matrimonios, bautizos, cumpleaños, y queremos traerlos para mostrar nuestra identidad cultural, ¿no? A través de ese tipo de música. Estamos convocando a los Juegos Florales, que van a ser los primeros en su naturaleza, porque está abierto a todos los campos del pensamiento, de las ciencias y de las artes y la literatura. Y va a ser para todos los estudiantes de San Marcos, para trabajadores y profesores, es decir, para toda la comunidad de San Marcos. Es por primera vez, decimos, porque los Juegos Florales estaban únicamente concentrados en poesía, en literatura, pero ahora vamos a abrir a todas las ciencias. En los Juegos Florales va a instaurar el Premio San Marcos, la máxima condecoración, la máxima premiación que puede recibir un sanmarquino por su contribución al arte, a la ciencia y a la literatura. Vamos a adaptar la novela Conversación en la Catedral, una de las novelas de Vargas Llosa que más refleja, que más toca el alma sanmarquina. Otra forma de estar más vinculados con la sociedad es estar atento a todos los cambios que hay y dar nuestras opiniones a través de nuestras redes. Tenemos RTV San Marcos, de ese modo nos proyectamos a nivel mundial. El Centro Cultural de San Marcos, un centro cultural que el propio edificio es emblemático, simbólico, pura cultura, con el estilo arquitectónico morisco, colonial, 80% de madera, es casi como un museo de sitio, ¿no? Pero atravesando varias etapas históricas. Tiene muestras, tiene más de 15.000 piezas de arqueología, campo del arte, arte popular, arte campesino, arte moderno, y vamos a instalar también un museo fotográfico con todos los personajes, las escenas, la vida y las prácticas sanmarquinas, ¿no? De 1880 aproximadamente a 1980, desde que se difundió la fotografía. Cuestiones políticas, podríamos estar hablando de que hay confrontación, desunión, etc. A través de la cultura podemos contribuir a esta
unidad que todos necesitamos y tenemos como ilusión y como objetivo. Y aquí no solamente es para contemplar, digamos, una cultura vieja, una cultura de museo o guardada, ¿no? También aquí hay una cultura viva. Pero no todos los centros culturales son universitarios. Finalmente, su razón de ser es congregar comunidades en torno al conocimiento y el impulso del arte. La educación es herramienta fundamental, así como la promoción de diversas manifestaciones artísticas. Los conciertos, cursos, talleres, exposiciones, obras de teatro, proyecciones cinematográficas son algunas de las actividades que impulsan. Su razón de ser es mover la curiosidad, agitar las inquietudes, despertar los intereses artísticos más diversos. Y aquí tenemos algunos casos de centros culturales que lo hacen con bastante éxito. Tener un centro cultural de España en Lima supone tener un punto de encuentro entre la creatividad artística que se desarrolla aquí en el Perú y la creatividad artística española, ¿no? Es un espacio de encuentro y diálogo entre el mundo cultural de ambos países. Somos un centro cultural multidisciplinar, le pegamos a todo, como se dice vulgarmente, ¿no? Tenemos salas de exposiciones con artes visuales, tenemos una fuerte presencia en artes escénicas, en la música o en otras ramas de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, en septiembre tenemos unas jornadas de cómic, o acabamos de inaugurar recientemente la exposición Huepa-G, que va sobre las cumbias en el Perú, y es una exposición que, aunque es una exposición didáctica, también tiene sesiones de audición en el auditorio. Digamos que somos un centro muy disciplinar en las artes. El Perú y el Lima en concreto ha experimentado un fuerte crecimiento cultural y social en los últimos años que ha hecho que muchísimas entidades culturales han crecido, y por lo tanto nuestra labor, que es una labor más complementar lo que hay en el sector cultural, pues haya cambiado en estos años, ¿no? Como Centro Cultural Cooperación hacemos muchísima formación, es una realidad. Intentamos no entrar tanto en temas creativos, sino más en temas de desarrollo cultural, de gestión cultural, marketing cultural, todo que tiene que ver en torno a la profesión de la gestión y de las artes, y de una forma intensiva, ¿no? No hacer competencia a la formación reglada, sino complementar con creativos del país y de fuera al sector cultural. Es una preocupación que tenemos, intentamos ser un centro muy cercano a nuestros públicos, y no solo a nuestros públicos, sino a nuestro entorno más cercano, por ejemplo, a nuestro barrio Santa Beatriz, ¿no? Tenemos diferentes iniciativas de participación ciudadana que hemos implementado en estos años, y estamos constantemente haciendo laboratorios ciudadanos, jornadas de consulta con los vecinos, participamos en prácticamente todas las redes culturales que hay en la ciudad, e intentamos estar muy ligados a la demanda de la sociedad que nos acoge. Somos un centro cultural, como comentaba, muy multidisciplinar, hacemos 400 actividades al año. De aquí a final de año, pues tenemos en las exposiciones, acabamos de inaugurar Huepa-G, tenemos todos los meses tenemos conciertos musicales peruanos, voces raras, versos sueltos. Tenemos danza todos los meses, más del 50% de la actividad que hacemos es de origen de creatividad peruana. Es un centro gratuito, toda esa entrada es entrada libre. Intentamos acercarnos mucho al público joven, con lo cual invito a todo el público a acercarse. Hola, yo soy Lucho Pacora, soy productor de Huepa-G, Encuentro de las Cumbias del Perú, que precisamente busca generar un ejercicio de memoria a partir del recorrido histórico desde los años 50, donde se originan los primeros momentos en el que la cumbia peruana empieza a emerger y a celebrar nuestra diversa identidad, y justamente por eso es que la muestra
recorre todos los rincones del país para demostrarnos y reflejarnos nuevamente en todo eso que somos, ¿no? Al mismo tiempo también es un espacio de integración para conocer a las leyendas que hicieron posibles este tipo de géneros, hicieron que crezca y que podamos celebrarlo hasta el día de hoy, y al mismo tiempo también encontrar y hallar personajes tan importantes como Rosita Producciones, de las que todos creo que sabemos su nombre, pero nunca sabíamos quién era realmente. Pues esa hermosa mujer existe y hay una sección dedicada a ella específicamente. Al mismo tiempo hay también otra sección especial dedicada a la presencia de las mujeres y al rol que jugaron dentro de las agrupaciones y los conjuntos de música tropical, en particular de la cumbia. Y allí, por ejemplo, podemos encontrar información valiosa como que Perú tuvo una de las primeras, si no la primera, agrupación de música tropical en los años 50, en la segunda década, en la segunda parte de los años 50. En Huepajé también van a poder encontrar elementos históricos importantísimos, como el hecho de que la cumbia peruana se empieza a producir e interpretar en la selva, sobre todo en la Amazonía de Iquitos, de Tarapoto y de todas las ciudades que hay alrededor, porque se creía pues, que discográficamente sí es cierto que la cumbia empieza a realizarse y a grabarse aquí en Lima, pero la interpretación ya se realizaba desde muchos años antes en la zona amazónica del Perú. Y al mismo tiempo también estamos tratando como de derribar ciertos mitos, como el tema de la psicodelia, que es en realidad una etiqueta que se le pone desde afuera hacia la cumbia selvática, porque los mismos músicos de la selva no se reconocen como psicodélicos, ¿no? Para ellos no es un concepto, digamos, que forme parte de su cultura. Al mismo tiempo también estamos realizando una serie de conversatorios con especialistas para profundizar en todo este universo llamado cumbia peruana. Por eso es importante que podamos entender que la manifestación de la música en particular se desarrolló de una manera amplia, diversa y compleja al mismo tiempo, pero que también tuvo mucha riqueza, tanto musical como cultural e incluso económica, ¿no? Porque hay varias estrategias que fueron utilizando los sellos, los mismos grupos y los productores de este tipo de música para lograr subsistir y seguir en este viaje maravilloso y sonoro que es la cumbia peruana. Bueno, el Británico tenemos la suerte de contar con muchísimos espacios en varias zonas de Lima. Tenemos 9 auditorios que están con programación permanente, toda gratuita. Tenemos en San Juan del Lurigancho, en Surco, en Santa Anita, en San Martín de Porres, Miraflores, en varios distritos y tiene un alcance geográfico muy fuerte en Lima. Y tenemos además 3 galerías de arte en San Juan del Lurigancho, Santa Anita y aquí en Miraflores, donde estamos ahora. El Teatro Británico, por supuesto que es un referente, es un teatro bellísimo que está también con producciones propias de manera permanente. Y ahora tenemos un espacio al aire libre donde hacemos también actividades, especialmente durante los meses de verano, la mayoría de ellos gratuitos para el público en general, y tratamos de llegar a una gran diversidad de público con una programación sostenida, coherente y muy diversa. Estamos entrando a programar y a tratar de hacer que nuestras actividades culturales sean accesibles para personas con discapacidad. Es un proyecto muy incipiente, todavía no quiero decir que ya estamos abiertos para todas personas con discapacidad, pero poco a poco estamos poniendo esfuerzos y uniendo fuerzas con otros grupos para generar inclusión en todas o en la mayoría de nuestras actividades. Al igual que nuestra programación, nuestro programa de formación es bastante diverso. En el verano y en esta época que son vacaciones escolares,
tratamos de generar varios talleres para niños y familias, niños y adolescentes, pero también tenemos talleres más especializados para personas, especialmente de artes escénicas, apoyar en la formación de ese sector también. Y somos parte en eso del Festival de Artes Escénicas de Lima, que ahora está volcado hacia la formación del sector de artes escénicas. La diversidad geográfica de nuestros centros nos permite llegar de una manera bastante cercana a todo tipo de público. Yo creo que es importantísimo escuchar a tu público, saber no solo qué es lo que quieren ver, obviamente, sino saber cómo podemos integrarlos más también a las decisiones que tomamos, cómo podemos invitarlos a ser parte de nuestra programación, buscando, por ejemplo, representantes de los puntos de cultura en los diferentes distritos donde tenemos auditorios. Todo eso ayuda a extender el alcance de las actividades culturales. Bueno, en lo que queda del año tenemos la próxima obra de teatro que se estrena a fines de septiembre. Se llama Un monstruo viene a verme. Esta muestra de náhuatl, que son interpretación de diferentes artistas sobre el dibujo y cómo el dibujo se traduce o se usa ahora en el arte contemporáneo. Y bueno, nosotros tenemos también un concurso de dramaturgia que se hace cada 2 años, premia una o un dramaturgo peruano, se selecciona su obra y esa obra se monta en el teatro al año siguiente. Este año es la convocatoria para el concurso del año 24. Lo llamaban al celular y le decían que lo iban a matar. Si te matan, yo me mato, le dije. Estuve mirando un poco tus redes sociales, que eres muy activa, que además usas tus redes para contar las cosas que haces. O sea, veo tus prácticas hace un montón de tiempo en el yoga, que me imagino que tiene que ver con muchas cosas de buscar cierta espiritualidad, calma en general. Pero también estás estudiando algo que me comentaste ayer que no sé qué cosa es. Ayer empecé un curso nuevo. Yo soy una estudiante, a mí me encanta estudiar. Y si bien siento que la actuación es lo principal en mí, desde hace 12 años vengo estudiando muchas cosas que no tienen que ver con la actuación, Claro. pero bueno, que tienen que ver con mi crecimiento personal y al final eso aportan en la actuación también, ¿no? Ayer empecé un curso nuevo, una certificación que es para ser anfitrión sistémico, que es para ser una consteladora. Para hacer constelaciones familiares. Me acabo de certificar como profesora de yoga hace mes y medio. Después hice una carrera de 5 años que se llama Ciencia de la Mente. Y bueno, Musa Hernández es mi maestra y viene acompañándome desde hace 12 años con Ciencia de la Mente, Perdón Radical, y he hecho 2 talleres de Perdón Radical, Posibilidades Infinitas. Todas esas cosas me llaman, me fascinan, no, para aplicarlas en mí y para también poder, no sé, generar un bienestar en mi entorno también. Escucho de algunas personas sumergidas en esto de las constelaciones y me encantaría que me cuentes un poco qué es. Acabo si bien he hecho muchas veces constelaciones y he trabajado temas míos con constelaciones, no soy una experta para explicarte exactamente cómo funciona, porque además es un tema que si bien lo he comprobado y funciona, la forma parece muy mágica, es muy mágica. Pero básicamente la obra, cómo aprendí a manejar, es una constelación familiar tal cual. ¿En qué sentido? En que hay una mujer, hay una persona que está constelada, que vendría a ser mi personaje, que es quien constela y a la vez es el constelador, porque te está contando su historia, y se sirve de personas para que representen a personajes de su historia. ¿No? En las constelaciones hay un constelador, hay alguien que constela, y hay representantes, y la persona escoge representantes, valga la redundancia, representan a personas de su historia. Entonces yo necesito resolver algo, tengo un tema con mi familia, no sé qué, mi mamá. Entonces yo digo, ya, tú vas a ser de mi mamá, tú vas a ser de mi abuela, tú vas a ser de mi papá. Los pongo en el espacio y según la dinámica que ocurre, el constelador comienza a leer cosas y comienzan a suceder cosas. Es increíble. Pero eso es lo que quiero saber, ¿qué tipo de descubrimientos son? ¿Qué tipo de descubrimientos son? Puedes entender cosas
De cómo te vinculas con los demás. Cómo te vinculas, qué es lo que está impidiendo que se dé que fluya la comunicación, alguien que de pronto es un obstáculo, o sea, no sé cómo explicártelo exactamente, pero la obra es tal cual. Entonces, me parece maravilloso, bueno, no es casualidad haber empezado esta certificación, cuando en la obra yo me sirvo de actores, digo, tú vas a ser mi abuela, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi abuelo. Eso es una constelación. Buenísimo. Y ocurre magia. Una feliz coincidencia. Sí, no hay coincidencia. ya lo sé. ¿Cuáles serían las grandes cosas en tu vida que tal vez en algún momento hayan sido como, no sé, esquemáticas o que se repetían, que ya no están? O que están de diferente manera de repente, ¿no? Yo soy una persona muy esquemática, que tengo rutinas que me generan bienestar, a las cuales no me aferro, sino como que las cuales sigo porque he encontrado el bienestar en mi propio orden, en mi propio orden mental, incluso en el orden espacial de mi hogar, de mi casa, en la manera en la que me desarrollo. Creo que ya ahora, a mis 45, soy mucho más amable conmigo, mucho más amable. No puedo decir que he soltado el control, sigo siendo un poco control freak. Eso me genera a veces tensiones y conmigo misma, ¿no? Y unas exigencias grandes que me pongo. Pero igual, siento que soy mucho más amable, que me permito sentir, me permito la vulnerabilidad con menos miedo, cuando yo siento que he vivido la mayor parte de mi vida con miedo. Miedo de las cosas que, no sé, que no me quieran, que me rechacen, de no poder, de no tener trabajo, de, no sé, como angustiada. Creo que la mayor parte de mi vida he vivido así. Y ya llevo unos buenos años. No es que no tenga nada miedo de nada, pero confío un poco más en la fluidez de la vida. Creo que también eso es lo que te da la experiencia y los años. Por supuesto. Cuando, no sé, tienes 18 y te rompen el corazón por primera vez, sientes que no vas a salir de ahí nunca jamás en la vida y que te vas a sentir con ese dolor por siempre jamás. Cuando tienes 45 ya has pasado varias veces por eso, entonces ya sabes que sí sales. Ya has pasado por tristezas muchas veces, ya has pasado por dolores muchas veces, por angustias muchas veces y sabes que nada es permanente. Entonces eso te da como la tranquilidad y la perspectiva de saber de que eso, nada es para siempre. Ningún dolor, nada tan terrible es para siempre. Entonces eso te permite vivir con más tranquilidad. ¿Cómo describirías el vínculo que hay entre el personaje que haces, esta niña, y el tío? Yo siento que ella está enamorada. ¿No? Eso también fue un tema que hablábamos mucho. Leímos libros, o sea, nos informamos y ahí radica también la complejidad de este tipo de abuso, porque la víctima no es consciente de que está siendo una víctima. Yo creo que ella lo quiere, se siente comprendida, se siente acogida y hay un enamoramiento, lo cual vuelve más complejo el descubrimiento de ser una víctima y el proceso de sanación, porque hay, que es algo muy típico también en estos casos, hay mucha culpabilidad por parte de la víctima cuando sabemos que no son culpables. La hay porque finalmente están ahí porque también quisieron y porque también amaron. Entonces es como bien duro y bien complejo, pero bueno, que quede clarísimo que acá las víctimas no son culpables, y menos en una situación así donde hay un abuso desde tan chica, y además el contexto familiar, todo el ambiente se vuelve cómplice de lo que está ocurriendo. Hay una mirada también de amor y de admiración. El nivel de impacto tan feroz que puede tener una experiencia como la que tiene tu personaje, ¿no? Y cómo hay personas que no tienen las herramientas para salir adelante de experiencias tan traumáticas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo salir de ahí sin ese tipo de herramientas, sin ayuda, sin buscar terapias o cosas, ¿no? Desde el comienzo nos preguntamos con Fisher, esta es una mujer que ha vivido eso tiene que dejar alguna herida, eso tiene que dejar alguna marca, entonces algún dolor, algo, pero después nos dimos cuenta que también teníamos que enfocarla desde un lugar de esperanza. Sí,
no ha terminado de resolver lo que, no ha terminado ni de perdonar. Ojo, cuando hablo de perdón no se refiere al perdón tradicional hacia el abusador. Tú puedes tacharlo de por vida, no tienes que perdonar y decir te entiendo y te quiero. No, hablo de un perdón a uno mismo y un perdón a algo más amplio, a un perdón de aceptar que eso fue lo que te tocó vivir y no estar todo el tiempo queriendo que desaparezca, porque es lo que te tocó vivir y tienes que de alguna manera como incorporarlo. Sí. Pero nos parecía importante hablar desde un lugar de esperanza y de luz y de que estoy en el proceso, pero estoy aquí. Estoy aquí parada y sobreviví. Creo que es importante, ¿no?, que la gente sienta que pases lo que hayas pasado. Es válido si no quieres salir de ahí y, o sea, no estás obligado, no le debes sanación a nadie. Claro, claro, claro. No se la debes a otros. Pero que si tú la buscas, si tú quieres, va a ser difícil seguramente, pero siempre hay la posibilidad. En ocasiones el arte nos ayuda a ver cosas que no queremos ver de frente. Nos tiene de la mano, nos ayuda a levantar la mirada. Y le decían que lo iban vale a la matar. pena recordarles que cómo Si te matan, yo me mato, le dije. Con Melania Estuve Urbina, Óscar López Arias mirando y un un poco elenco tus fantástico redes sociales, está que en eres el muy Teatro activa, que además Ligna usas de tus redes Miraflores. para contar Este las programa cosas que ha haces, querido o sea, ser también una veo tus invitación prácticas, para un que montón de no tiempo se en el pierdan la yoga, que me programación imagino que de tiene los que ver centros con muchas culturales cosas que hemos de buscar visitado o que se acerca a su centro cultural más espiritualidad, cercano calma en y general. aproveche la Pero oferta, también la estás programación que estudiando con algo mucho que me esfuerzo comentaste ponen en ayer que valor no mes sé a qué mes es. Ayer para el empecé un beneficio curso de la nuevo. comunidad, Yo una soy comunidad que a mí me finalmente encanta estudiar. somos todos. Y, Nos vemos y la si próxima bien siento que la semana en actuación una es lo nueva principal edición en de mí, Presencia Cultural. desde hace 12 años vengo estudiando muchas cosas que no tienen que ver con la actuación, pero bueno, que tienen que ver con mi crecimiento personal y al final eso aportan en la actuación también, ¿no? Ayer empecé un curso nuevo, una certificación que es para ser anfitrión sistémico, que es para ser una consteladora. Para hacer constelaciones familiares. Me acabo de certificar como profesora de yoga hace mes y medio. Después hice una carrera de 5 años que se llama Ciencia de la Mente. Y bueno, Musa Hernández es mi maestra y viene acompañándome desde hace 12 años con Ciencia de la Mente, Perdón Radical, y he hecho 2 talleres de Perdón Radical, Posibilidades Infinitas. Todas esas cosas me llaman, me fascinan, no, para aplicarlas en mí y para también poder, no sé, generar un bienestar en mi entorno también. Escucho de algunas personas sumergidas en esto de las constelaciones y me encantaría que me cuentes un poco qué es. Acabo si bien he hecho muchas veces constelaciones y he trabajado temas míos con constelaciones, no soy una experta para explicarte exactamente cómo funciona, porque además es un tema que si bien lo he comprobado y funciona, la forma parece muy mágica, es muy mágica. Pero básicamente la obra, cómo aprendí a manejar, es una constelación familiar tal cual. ¿En qué sentido? En que hay una mujer, hay una persona que está constelada, que vendría a ser mi personaje, que es quien constela y a la vez es el constelador, porque te está contando su historia, y se sirve de personas para que representen a personajes de su historia. ¿No? En las constelaciones hay un constelador, hay alguien que constela y hay representantes, y la persona escoge representantes, valga la redundancia, representan a personas de su historia. Entonces yo necesito resolver algo, tengo un tema con mi familia, no sé qué, mi mamá. Entonces yo digo, ya, tú vas a ser de mi mamá, tú vas a ser de mi abuela, tú vas a ser de mi papá. Los pongo en el espacio y según la dinámica que ocurre, el constelador comienza a leer cosas y comienzan a suceder cosas. Es increíble. Pero eso es lo que quiero saber, ¿qué Y tipo la de descubrimientos obra, son? ¿Qué tipo de descubrimientos son? Puedes entender cosas. De cómo te vinculas con los demás. Cómo te vinculas, qué es lo que está impidiendo que se dé que fluya la comunicación, alguien que de pronto es un obstáculo, o sea, no sé cómo explicártelo exactamente, pero la obra es tal cual. Entonces, me parece maravilloso, bueno, no es casualidad haber empezado esta certificación, cuando en la obra yo me sirvo de actores, digo, tú vas a ser mi abuela, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi abuelo. Eso es una constelación. Buenísimo. Y ocurre magia. Una feliz coincidencia. Sí, no hay coincidencia. ya lo sé ahora. ¿Cuáles serían las grandes cosas en tu vida que tal vez en algún momento hayan sido como, no sé, esquemáticas o que se repetían, que ya no están? O que están de diferente manera de repente, ¿no?
Yo soy una persona muy esquemática, que tengo rutinas que me generan bienestar, a las cuales no me aferro, sino como que las cuales sigo porque he encontrado el bienestar en mi propio orden, en mi propio orden mental, incluso en el orden espacial de mi hogar, de mi casa, la manera en la que me desarrollo. Creo que ya ahora, a mis 45, soy mucho más amable conmigo, mucho más amable. No puedo decir que he soltado el control, sigo siendo un poco control freak. Eso me genera a veces tensiones y conmigo misma, ¿no? Y unas exigencias grandes que me pongo. Pero igual, siento que soy mucho más amable, que me permito sentir, me permito la vulnerabilidad con menos miedo, cuando yo siento que he vivido la mayor parte de mi vida con miedo. Miedo de las cosas que, no sé, que no me quieran, que me rechacen, de no poder, de no tener trabajo, de, no sé, como angustiada, angustiada. Creo que la mayor parte de mi vida he vivido así. Y ya llevo unos buenos años, no es que no tenga nada miedo de nada, pero confío un poco más en la fluidez de la vida. Creo que también eso es lo que te da la experiencia y los años. Por supuesto. Cuando, no sé, tienes 18 y te rompen el corazón por primera vez, sientes que no vas a salir de ahí nunca jamás en la vida y que te vas a sentir con ese dolor por siempre jamás. Cuando tienes 45 ya has pasado varias veces por eso, entonces ya sabes que sí sales. Ya has pasado por tristezas muchas veces, ya has pasado por dolores muchas veces, por angustias muchas veces y sabes que nada es permanente. Entonces eso te da como la tranquilidad y la perspectiva de saber de que eso, nada es para siempre. Ningún dolor, nada tan terrible es para siempre. Entonces eso te permite vivir con más tranquilidad. ¿Cómo describirías el vínculo que hay entre el personaje que haces, esta niña, y el tío? Yo siento que ella está enamorada. ¿No? Ese también fue un tema que hablábamos mucho. Leímos libros, o sea, nos informamos y ahí radica también la complejidad de este tipo de abuso, porque la víctima no es consciente de que está siendo una víctima. Yo creo que ella lo quiere, se siente comprendida, se siente acogida y hay un enamoramiento, lo cual vuelve más complejo el descubrimiento de ser una víctima y el proceso de sanación, porque hay, que es algo muy típico también en estos casos, hay mucha culpabilidad por parte de la víctima cuando sabemos que no son culpables. La hay porque finalmente están ahí porque también quisieron y porque también amaron. Entonces es como bien duro y bien complejo, pero bueno, que quede clarísimo que acá las víctimas no son culpables, y menos en una situación así donde hay un abuso desde tan chica, y además el contexto familiar, todo el ambiente se vuelve cómplice de lo que está ocurriendo. Hay una mirada también de amor y de admiración. El nivel de impacto tan feroz que puede tener una experiencia como la que tiene tu personaje, ¿no? Y cómo hay personas que no tienen las herramientas para salir adelante de experiencias tan traumáticas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo salir de ahí sin ese tipo de herramientas, sin ayuda, sin buscar terapias o cosas, ¿no? Desde el comienzo nos preguntamos con Fisher, esta es una mujer que ha vivido eso tiene que dejar alguna herida, eso tiene que dejar alguna marca, entonces algún dolor, algo, pero después nos dimos cuenta que también teníamos que enfocarla desde un lugar de esperanza. Sí, no ha terminado de resolver no ha terminado ni de perdonar. Ojo, cuando hablo de perdón no se refiere al perdón tradicional hacia el abusador. Tú puedes tacharlo de por vida, no tienes que perdonar y decir te entiendo y te quiero. No, hablo de un perdón a uno mismo y un perdón a algo más amplio, a un perdón de aceptar que eso fue lo que te tocó vivir y no estar todo el tiempo queriendo que desaparezca, porque es lo que te tocó vivir y tienes que de alguna manera como incorporarlo. Pero nos parecía importante hablar desde un lugar de esperanza y de luz y de que estoy en el proceso, pero estoy aquí. Estoy aquí parada y sobreviví. Creo que es importante, ¿no?, que la gente sienta que pases lo que hayas pasado
es válido si no quieres salir de ahí y, o sea, no estás obligado, no le debes sanación a nadie. Claro, claro, claro. No se le debes a otros. Pero que si tú la buscas, si tú quieres, va a ser difícil seguramente, pero siempre hay la posibilidad. En ocasiones el arte nos ayuda a ver cosas que no queremos ver de frente. Nos tiene de la mano, nos ayuda a levantar la mirada. Vale la pena recordarles que Cómo aprendí a manejar, con Melania Urbina, Óscar López Aria y un elenco fantástico, está en el Teatro del ICNA de Miraflores. Este programa ha querido ser también una invitación para que no se pierdan la programación de los centros culturales que hemos visitado o que se acerque a su centro cultural más cercano y aproveche la oferta, la programación que con mucho esfuerzo ponen en valor mes a mes para el beneficio de la comunidad, una comunidad que finalmente somos todos. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Presencia Cultural.